En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Concedo de gracia y Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima. Ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán. Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino. Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, llegamos a esta clase que es el culmen de la metafísica. Hemos considerado algunos de los trascendentales, y los trascendentales están justamente en la cima de la especulación filosófica y de la virtud contemplativa. Es decir, que aquel que conoce los trascendentales y los integra a su vida, se puede decir que alcanzó la sabiduría o es sabio, formalmente hablando, ¿no? Y porque conocer el bien, la verdad y la belleza está como en el camino más elevado de lo que una persona en este mundo puede aspirar, si se entiende que los trascendentales no son más que expresión de lo divino también, ¿eh? Es decir, el bien es Dios mismo, la verdad es Dios mismo y la belleza es Dios mismo. Entonces está el conocimiento de los trascendentales en la vía de la elevación del alma hacia Dios. Y están muy vinculados a la mística, digamos, ¿no? Es decir, aquello por lo cual el hombre va como dejando las cosas secundarias de este mundo y empieza a adherirse por vía contemplativa a las verdades fundamentales o a las cosas fundamentales. Es decir, aquello que tiene más entidad. Por eso hablar entonces del bien, de la verdad y la belleza nos pone como en sintonía con la esencia misma de la sabiduría que integra todos los órdenes. Es decir, no solo la sabiduría filosófica, sino también la sabiduría teológica, si es que uno posee la virtud sobrenatural de la fe y puede avanzar más en el conocimiento de estos trascendentales y adherirse a Dios mismo, ¿no? Por medio de la gracia. Yo voy a hacer un poquito leído esto porque por ahí, para no desperdiciar la fuerza de algunos conceptos, ¿no? En los ambientes filosóficos actuales se suele hablar del ocultamiento del ser, que fue denunciado por el filósofo alemán Martin Heidegger durante el siglo XX, ¿no? Se ha repetido mucho esto del ocultamiento del ser. No obstante esto, hay que agregar que este ocultamiento fue operado por la modernidad, ¿no? Y por la crítica que la modernidad hizo a la metafísica, justamente. La filosofía racionalista o el iluminismo o el idealismo en todas sus formas
si algo han logrado fue el destierro, el desplazamiento definitivo de la sabiduría metafísica. Entonces este ocultamiento del ser es una obra magistral de la metafísica o de la filosofía moderna. Esto significó una proscripción de la metafísica, es decir, como la metafísica no la pueden matar por su propia fuerza, entonces la proscriben, es decir, queda como prohibida, no se habla más. El que quiere hacer planteos filosóficos en el orden de la metafísica será tildado de loco apasionado por la fe y los argumentos medievales y oscurantistas, etc. Lo cierto es que el sujeto, digamos, moderno es un sujeto que ya no necesita de la realidad del ser, de las cosas mismas, sino que sobre él, sobre la modernidad, sobre la conciencia del hombre moderno, ha operado eso que se llama el giro antropológico o giro copernicano, para usar una analogía, que puso a la razón antes que al ser. Esto es, la verdad de las cosas no se fundamenta en el ser trascendental, sino en la inmanencia de la subjetividad. Trascendente o inmanente son términos opositivos, digamos, ¿no? Lo inmanente es lo que yace en las cosas y nada más, ¿no? Es por ahí un término que a veces se usa negativamente para señalar justo esa ruptura entre el orden de las cosas reales y el orden trascendental, ¿no? Bueno, a partir de esta revolución filosófica que supuso este giro copernicano, ya no se puede hablar más de la existencia real de las cosas, ni mucho menos de las propiedades trascendentales del ser. Entonces, este ocultamiento que fue articulado y llevado a cabo por la filosofía moderna, sin duda que fue un ocultamiento entonces de estos tres trascendentales. ¿Por qué entonces nosotros por ahí insistimos con esto de los trascendentales? Bueno, porque sobre ellos pesa ese ocultamiento. Y no es que nosotros vamos a ser los artífices, digamos, de una restauración, sino simplemente los trascendentales están ocultos porque no se habla de ellos. Entonces, por ahí un poco el propósito de estos cursos es justamente darle voz, darle palabras a la verdad, al bien y a la belleza. Como dijo un filósofo rosarino, conocido, digamos, dentro del ámbito de la filosofía argentina, que fue Raúl Echauri, tiene una frase feliz en este sentido, esto de que la metafísica no está muerta, sino que está agazapada. Nuestro deber entonces es defenderla, y ella, digamos, tiene en realidad esa fuerza para defenderse a sí misma. Es muy, muy grave esto que yo digo del ocultamiento del ser y el ocultamiento de los trascendentales, aunque a veces nosotros no le demos por ahí la gravedad que significa, porque en realidad nosotros estamos acostumbrados, estamos como muy habituados a las cosas feas que nos rodean, a vivir, o sea, nosotros hemos ido adaptándonos a este mundo con toda su fealdad, ¿no? Y bueno, uno hace cotidianamente su vida en base a ese entorno agresivo, oscuro realmente, en el que reina el más absoluto nihilismo, ¿no? Bueno, un montón de cosas que nosotros hemos desarrollado y hablado ya en este curso tienen que ver con esto, ¿no? La negación de la verdad, la negación del concepto, de la definición, ¿no? De la palabra fundante, ¿no es cierto? Bien, el bien, la verdad y la belleza constituyen entonces el más elevado propósito de la sabiduría humana. Conocer la verdad, amar el bien y gozar de la belleza, o contemplarla, está en el fin de nuestra propia existencia. Por eso la paideia griega siempre puso como término o fin último de la enseñanza la transmisión de aquellas verdades que son dignas de saberse y que son capaces de hacer plenamente a los hombres, de hacer plenamente hombres a los hombres. La verdad, que es luz, el bien, que es amor, y la belleza, que es el esplendor o el brillo de todas las cosas. Nosotros nos vamos a tratar de referirnos un poco más específicamente a la belleza. Decía Platón que la belleza
es el esplendor de la verdad. Y que según esto, la verdadera educación es aquella que consiste en hacer brillar la verdad. Por eso en el Fedro, uno de sus diálogos más nombrados, por así decirlo, enseña Platón que la belleza está en el arte de las definiciones. Es decir, no basta con saber, sino que hay que saber bien. La sabiduría resplandece en el arte de la palabra. Esta idea de que una verdad es más verdad si se sabe decir, es decir, si se dice con elegancia o si se dice cantada de alguna manera. Si es palabra profunda o palabra sustancial, si es palabra convocante. Es decir, una cosa es saber y otra cosa es saber con brillo. Es decir, que aquello que se sabe y se transmite reluzca con una especie de luz interior, ¿no? Por eso Platón dice que la belleza está en el arte de la palabra. Obviamente que Platón tiene detrás a todos los argumentativos con los que él discutía permanentemente, que eran mercaderes de la palabra justamente, y le habían vuelto a la palabra un elemento de intercambio, ¿no? Por esto, es por esto que el arte de la retórica deja brillar la palabra, porque la dice bien. Para Platón la retórica es el encuentro del espíritu en las alturas metafísicas del misterio. Es decir, cuando el alma se eleva, ve el misterio, ve lo que hay, el brillo o la vibración del misterio, y puede transmitirlo, o sea, transmitirlo elegantemente, por así decirlo, transmitirlo bellamente. De aquí, entonces, la relación que hay entre el mito y el misterio, ¿no? Que guardan también los dos términos, ¿no es cierto? Mito y misterio, la misma raíz lingüística, ¿no? Señalan estos dos términos, el mito y el misterio, el ascenso del alma a las alturas de lo divino. Entonces, en contra de esta postura de Platón, que dice que la belleza está en el arte de las definiciones, está toda la sofística, que es el triunfo de la fealdad, de la falsedad también, de las palabras vanas, de la banalidad, de las palabras secundarias o las palabras fenoménicas, exteriores, insustanciales. Nosotros estamos como habituados a ver discursos que son absolutamente vacuos. ¿Por qué? Porque no transmiten la grandeza de la palabra, es decir, no están dichos, no están transmitiendo palabras sustanciales. Por eso mismo la sofística, en épocas de Platón y actualmente, han transformado la palabra entonces en una especie de mercancía, ¿no? Un producto de compra-venta. Ese es el primer punto, ¿no? De aquí, en esto de exaltar la belleza como el arte de las definiciones, está toda la doctrina de la poética, por ejemplo, ¿no? Es decir, un sabio conoce la verdad, pero si es poeta, mucho mejor. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad de transmitir con una superioridad. Es decir, esta es la idea del maestro. El maestro no es el que fríamente transmite definiciones o fórmulas, sino que exalta la palabra con el brillo sustancial que las cosas tienen. Hay que decir que para Platón la belleza no es de este mundo, ¿no? Alcanzar lo que es bello en sí, o la belleza en sí, está como en el más elevado propósito de la mística platónica. Y vale decir que cuando el cristianismo se encontró con Platón, no le costó nada asimilar su doctrina con las enseñanzas del Evangelio. Detrás de Platón hay una mística muy profunda que tiene que ver con la búsqueda del hombre por las cosas en sí, por la verdad en sí, por el bien en sí, por la belleza en sí, y su retorno a esa fuente originaria, fundante. Entonces, en ese retorno va la purificación del alma en la doctrina de Platón. Por eso en Platón, en esta vida, es necesario ascender, despojándose de las cosas torpes o secundarias, para volver a esa fuente original
que es la belleza en sí. Es decir, el reino donde la belleza en sí reina. Y el alma apetece esa belleza porque la ha contemplado previamente. Por eso digo de que cuando el cristianismo se encontró con la doctrina de Platón, no fue un trabajo imposible asimilarlo, ¿no? De hecho, todos los primeros siglos del cristianismo fueron escritos en clave platónica. Todo San Agustín, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué dice Platón. Voy a tomar un par de párrafos de este texto del Fedro, como para que ustedes noten un poco la profundidad que tiene esta idea de la belleza. Dice Platón: cuando un hombre mira las bellezas de este mundo y recuerda la belleza verdadera, su alma toma alas y desea volar. Pero sintiendo su impotencia, levanta como el pájaro sus miradas al cielo, desprecia las ocupaciones de este mundo y se ve tratado como insensato. De todos los géneros de entusiasmo, este es el más magnífico en sus causas y en sus efectos, para el que lo ha recibido en su corazón y para aquel a quien ha sido comunicado. Y el hombre que tiene este deseo y que se apasiona por la belleza, toma el nombre de amante. Dos ideas fuertes que salen de este texto. Esto de que el hombre que ama y apetece la belleza en sí, levanta la mirada y toma alas. Desarrolla alas, dice Platón, como que en el contexto que está sacado esto, Platón figura como que el alma, por vía de la purificación, una especie de ascesis, el alma va haciendo como un esfuerzo en desplegar unas alas que tiene como atrofiadas para poder ascender. De acá sale esta idea del ascenso del alma a Dios por la belleza, es decir, la necesidad de desplegar alas y de sacar plumas, porque usa Platón la imagen de que el ala como que está atrofiada y no tiene plumas suficientes. Entonces es necesario hacer una especie de trabajo de purificación para que estas alas desarrollen sus plumas y puedan ascender a donde está la belleza en sí. Más adelante dice: un pequeño número de almas son las únicas que conservan con alguna claridad este recuerdo. Se refiere al recuerdo original de la belleza en sí que el alma contempló antes de encarnarse y hacerse hombre. Esto está en la doctrina de Platón, con algunos errores que han sido después corregidos por la escolástica, pero ciertamente lo que Platón está viendo es que en el origen hay una belleza fundante que el alma contempló y que por eso anhela en este mundo. Menciona esta idea de que hay como una especie de entusiasmo, una especie de locura por la cual el alma es arrebatada, ¿no? Este arrebato es lo que usa, es la imagen que usa Platón para mencionar una suerte de posesión divina que tiene el alma cuando es cautivada por la belleza. ¿Se entiende? Sigue Platón diciendo: estas almas, cuando aperciben alguna imagen de las cosas del cielo, se llenan de turbación y no pueden contenerse, pero no saben lo que experimentan, porque sus percepciones no son bastante claras. Y es que la justicia, la sabiduría y todos los bienes del alma han perdido su brillantez en las imágenes que vemos en este mundo. Entorpecidos nosotros mismos con órganos groseros, apenas pueden algunos, aproximándose a estas imágenes, reconocer ni aún el modelo de lo que aquellas representan. Bien, Platón hace en este párrafo la referencia a que en este mundo nuestros sentidos están como entorpecidos. Entonces, algo nos señalan las cosas de la belleza en sí, pero necesitamos recuperar la fuerza del sentido y ascender el alma a donde habita la belleza increada, es decir, la belleza en sí mismo. Es como que necesitamos salir a partir de las cosas que vemos aquí, de las cosas bellas que hay aquí de manera oscura, y ascender hacia la belleza misma.
Bueno, este párrafo de Platón tiene una profundidad que ha sido comentado, desarrollado y estudiado en toda la historia. Tiene una importancia tan relevante que cualquiera que quiera aventurarse en el tema de la estética o el conocimiento del fundamento de la estética, tiene que leerlo, atravesarlo y conocer en profundidad todo lo que Platón está señalando aquí. Toda la sabiduría entonces metafísica que está contenida como en un germen precioso. Esa semina verbi que decían los antiguos, ¿no? Las semillas del verbo que estaban contenidas misteriosamente en los griegos, en Platón, en Sócrates, en Aristóteles, ¿no? Las semillas del verbo que Platón pudo intuir magistralmente, ¿no? Aquí en este párrafo está como conjugado plenamente el misterio con el más elevado arte de la palabra, ¿no es cierto? La palabra bella. Pudo entonces ver Platón que alguna vez en el origen, en la primordialidad de los días inaugurales del Génesis, el hombre conoció la belleza increada y estuvo cara a cara con la belleza increada. Alguna vez fue testigo de su voz, y esa voz que convocaba a la existencia, nombrándolas a todas las cosas, y las cosas recuperaban el ser y la sinfonía. De acuerdo a aquella voz tonante del paraíso, no ha podido borrar el alma aquí en la tierra su recuerdo, ¿no? Esta idea platónica de que la belleza que se encuentra en las cosas de este mundo están convocando a la belleza primera y están como llamando al alma a ese ascenso necesario. Bueno, Platón entonces, aquel sabio de la antigüedad, fue capaz de tender un precioso puente de plata por el cual el cristianismo cruzó y llegó a fundar o refundar la ciudad de Dios, la cristiandad. Sobre los cimientos de Platón, me viene a la mente la imagen del sentido del nombre Platón, de espaldas anchas, ¿no? Sobre los cimientos de Platón, que esto significa su nombre, se construyó el puente necesario para que la cristiandad encuentre justamente la profundidad de su palabra, es decir, la belleza tonante de toda su doctrina mística o teológica. Es un hecho histórico maravilloso que lo trae Nietzsche a colación. Esto de que cómo el cristianismo pudo crear un puente precioso por el cual atravesara toda la doctrina antigua y se uniera con las verdades evangélicas. Bueno, se puede hablar muchísimo más de la belleza en Platón. Algunos de ustedes recordarán, por ejemplo, el famoso mito de la caverna, ¿no? Aquel estadio en el que hay prisioneros que contemplan sombras y no se pueden mover, ¿no es cierto? Y de repente, ¿qué pasaría, dice Platón, si viene alguien y es liberado, ¿no? Y es acompañado a contemplar las cosas que no son sombra, sino que tienen el brillo de la luz del sol. Describe Platón toda una especie de conversión mística por el cual el hombre liberado tiene que ascender por las escalas de una cueva y habituarse dolorosamente al brillo de la luz, que no es luz de fuego artificial, sino la luz del fuego mismo, del sol. Es decir, el sol en Platón está figurando a Dios mismo, al bien y a la belleza. Podríamos decir al bien, la verdad y la belleza. Hay necesariamente que hacer una elevación del alma para contemplar la belleza. Sobre todo actualmente, en el que las cosas que nos rodean son feas, digamos, ¿no? Grotescas, ¿no es cierto? Desordenadas, oscuras. Bueno, entonces, yo digo, no se puede hablar de la belleza como desde una cátedra magistral, intentando entresacar conceptos, ideas, definiciones o argumentos. Lo difícil de hablar del pulcrum, es decir, de este trascendental de la belleza, es que uno quiere como describirlo o resumirlo sintéticamente en una fórmula filosófica y en realidad no se puede,
porque en realidad la belleza trascendental, como todos los trascendentales, noten ustedes que cuando nosotros nos referimos a los trascendentales nos estamos refiriendo siempre a lo mismo, pero dicho bajo otro aspecto. Entonces yo digo, la belleza trascendental desborda ampliamente la pequeñez de las cosas. En este sentido tan profundo lo dice el poeta argentino Leopoldo Marechal en su obra Descenso y Ascenso del alma a Dios por la belleza, de indiscutible lectura este libro para ver este tema. Dice Marechal, la gracia o el esplendor que se manifiesta en la hermosura que nos aparece, se nos aparece como un desbordamiento, como algo que se sale de madre y rebasa. ¿Qué desbordaría, pues, en la belleza? Intentaré conjeturarlo, dice Marechal. Aunque la materia reciba una forma y trate de abarcarla totalmente, yo diría que siempre queda en la forma un remanente que no liga del todo con la materia, un exceso que la forma, como número creador, trae en su principio intelectual y que rebasa la materia y se desborda como la espuma de un vino precioso en el vaso que lo contiene. Pero atención, esa hermosura o esplendor que rebasa tampoco sería imputable a la forma en sí, ya que, según mis experiencias, no hay ninguna distinción formal entre lo que me dice la belleza de un pájaro, de una flor, de una columna griega, de un movimiento sinfónico, pues todos estos, homologados de lo bello, no son para mí sino trampolines que me hacen saltar instantáneamente a la contemplación de una belleza más alta, sin forma ninguna, indecible, deleitable, que se me aparece de súbito en el secreto vértice del alma. Hasta aquí Marechal. Esta idea entonces, ¿no es cierto?, de que el alma va ascendiendo a partir de esta sobreabundancia de forma que hay en las cosas, ¿no? Una imagen muy precisa para ir más o menos queriendo ver qué hay cuando nosotros decimos que algo es bello. Queda sentado esto que digo, lo que se dice previamente, para dar testimonio de la precariedad de nuestros conceptos para expresar lo que es de suyo inefable. Este desbordarse de la forma en las cosas hace que en realidad nosotros podamos contemplar la belleza, pero como que no podemos decirla definitivamente. Con el lenguaje vamos a rodear un poco lo que queremos decir cuando experimentamos la belleza, pero el lenguaje no lo va a poder descifrar nunca. Es decir, este desbordamiento de la belleza en las cosas es algo inefable. Conecta, por supuesto, entonces con el misterio mismo. Bueno, hechas estas advertencias, valdría así referirme un poco a la doctrina del pulcrum en Santo Tomás de Aquino, sin perder de vista entonces esto de que la belleza es algo que supera ampliamente la precariedad de las cosas finitas, ¿no? Bueno, hay que decir que Santo Tomás trata la cuestión del pulcrum como muy al pasar. No hay un desarrollo detenido en Santo Tomás de esta doctrina, sino que lo trata en el contexto del trascendental bonum. Por eso surge la discusión de si en Santo Tomás de Aquino el pulcrum es un sexto trascendental o no. Entonces aquí viene la discusión de los maestros respecto de si sí o no. Porque ciertamente no hay entonces ninguna referencia directa por parte del doctor Angélico a esta doctrina. Yo iba a referirme a algo, pero un poco largo, un poco tedioso, pero lo cierto es que para distinguir los trascendentales hay como si fuera un proceso ordenado por el cual nosotros vamos distinguiendo
uno, después otro, después otro. Parece ser como que la belleza está en el último paso, es decir, se coloca siempre el pulcrum como en el final, porque en la consideración que hace el espíritu de los trascendentales, el último paso, la última vuelta de tuerca que damos para la consideración de la belleza, supone todos los demás. Por ejemplo, dice Santo Tomás, para conocer la verdad, primero tengo que conocer que el ser es uno, por ejemplo, ¿no? Y para conocer el bien, tengo que conocer previamente que el ser es inteligible, o sea, es verdadero. Hay como si fuese un paso ordenado de uno a otro. Lo cierto es que el pulcrum, cuando Santo Tomás se refiere a él, lo trata, por lo menos en sus textos, como una especie de consecuencia del bien, o una especie de agregado al bien. Y este es el problema que les gusta discutir a algunos metafísicos, ¿no? La razón de bueno, es decir, aquello que yo pienso como bueno, contiene en sí más notas que la razón de verdadero y se compara a esta como algo sobreañadido. Por eso lo bueno supone a lo verdadero y a su vez lo verdadero supone a lo uno. En efecto, la razón de verdadero se completa en la aprehensión del intelecto, es decir, cuando el intelecto comprende algo, ahí nosotros hablamos de que algo es verdadero, ¿no? Pero cada cosa es inteligible, es decir, cada cosa se puede pensar en cuanto que es una. Pues entonces, el que no entiende algo, uno, nada entiende. Así lo dice Aristóteles en su Metafísica. De tal, entonces, en este sentido, viene este orden de las nociones trascendentales, ¿no? Debe advertirse, sin embargo, que en este último texto citado, los trascendentales se nombran son solamente el ente, la unidad, la verdad y la bondad. Es decir, Santo Tomás se está refiriendo el autor a un texto de Santo Tomás de la Suma Teológica, primera parte, cuestión 16. Hay que decir entonces que en Santo Tomás se nombran únicamente 4 trascendentales: el ente, la unidad, la verdad y la bondad. Lo mismo hace en otros lugares, lo que no implica ninguna dificultad. Dice, estoy siguiendo aquí la lectura de un autor español conocido que se llama Eudaldo Forment, que tiene un libro muy valioso que se llama Id a Tomás. Digo valioso porque se puede conseguir fácilmente, digamos, y es muy útil, recomendable, digamos, para estudiar la filosofía de Santo Tomás. La conversión con el ente y con los otros trascendentales, la adición de algo de razón o explicitación de lo implícito, la adecuación escalonada del ente, suponen entonces un orden de procedencia entre sí. Vamos a ver qué dice Santo Tomás cuando define la belleza. Santo Tomás de Aquino da como si fuese una definición muy escueta de qué es la belleza. Dice en la cuestión 27 de la primera parte de la segunda, es decir, de la prima secunda, cuestión 27, Santo Tomás dice: la belleza añade al bien cierto orden a la facultad cognoscitiva, de manera que se llama bueno a lo que agrada en absoluto al apetito y bello a aquello cuya sola aprehensión agrada. Entonces, cuestión 27 de la prima secunda. En esta cuestión, Santo Tomás trata acerca de la causa del amor, es decir, ¿qué es lo que causa el amor en el alma? ¿No? Se va a referir al bien, es decir, el amor lo que causa el amor es aquello que es amable en sí mismo. Ahora bien, como al final de la cuestión se va a referir a que lo que agrega la belleza es la quietud del apetito. Es decir, que
si yo tuviese que hacer una distinción, diría que el bien es lo amable, es lo que el alma apetece. Y la belleza es la quietud del apetito. Es decir, cuando el alma posee ese bien de manera plena, siente, digamos, posee como una especie de quietud interior. Entonces, por eso dice, bello es aquello cuya sola aprehensión agrada. Ya vamos a ver un poquito más algunos otros aspectos de esta definición. Voy a resumir, así paso a la otra parte de la definición. Parecería como que hay una especie de definición incompleta de lo que sea la belleza. Ya dice, por ejemplo, Jacques Maritain tiene un libro muy recomendable, también muy famoso, que se llama Arte y Escolástica. Una obra muy digna de él, aunque Maritain tiene dos fases, ¿no es cierto? Una fase de recta doctrina, de un magisterio muy claro, definido, de raigambre tomista bien decidida, y un segundo magisterio en el que ha derivado hacia cuestiones políticas, en el que definitivamente ha errado, ¿no? Aunque los que conocieron su muerte dicen que se retractó de sus errores. Pero bien, Maritain en este libro Arte y Escolástica nos enseña algunos conceptos sobre la belleza. Bueno, como sea, debemos saber qué es la belleza, cuál es su esencia. El latín de Santo Tomás lo expresa de manera, como dije, reducida pero inmejorable. Dice, qui visus placet. Una definición entonces que desconcierta a los espíritus, digamos, analíticos por su brevedad. Es decir, que la belleza es aquello que, siendo visto, agrada. Lo que es visto y agrada, podríamos decir, ¿no es cierto? Si lo tomamos fríamente literal al término, ¿no? No cabe dudas de que bello es aquello que agrada al sentido, ¿no? De esta definición tomista se puede percibir una gran profundidad. En ella se esconde una referencia directa a la contemplación y no solo a la expectación del sentido. El acto del visus, del ver, ¿no es cierto? El acto del visus señala un ver que es acto del sentido de la visión propiamente, pero con analogía de proporción, se refiere al intelecto en cuanto a él le corresponde, al intelecto, ver las cosas según una luz más perfecta, la luz del entendimiento que ve las cosas en su perfección. Entonces, nosotros podríamos decir, el término tomista, aquello que visto agrada, lo podríamos tomar en un sentido totalmente sensible y le estaríamos quitando fuerza, porque Santo Tomás le está dando al término visus la significación honda que tiene la operación del entendimiento cuando ve las cosas y las conoce por su esencia, ¿no? Bajo la luz del entendimiento agente, ¿no? Es decir, bajo un acto por el cual el entendimiento se ilumina o ilumina las cosas que tiene enfrente de sí, ¿no? Entonces allí aparece la idea de un cierto brillo que hay en las cosas por medio de un acto que lo hace, digamos, el entendimiento agente. Primera cuestión, entonces, este ver en Santo Tomás de Aquino no es un ver puramente sensible, ¿no es cierto? Primera cuestión que nosotros deberíamos grabarnos dentro de la teoría estética, por así decirlo, que no existe en Santo Tomás de Aquino, pero si yo quisiese hacer una teoría estética basada en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, la primera consideración que debo hacer es a qué se refiere entonces con este acto del ver, ¿no? Que sin duda se refiere al sentido, pero propiamente mejor al sentido del intelecto, ¿no? Dice Maritain, si la belleza deleita a la inteligencia, es porque es esencialmente una cierta excelencia o perfección
en la proporción de las cosas con la inteligencia. En este acto del ver, que es propio de la inteligencia, yo digo, las cosas brillan bajo la luz entonces del entendimiento. Por eso decimos que la belleza impresiona el sentido, pero intelectualmente, es decir, no sensiblemente, ¿no? Por eso dice Maritain que la belleza deleita a la inteligencia. Esta es la gran diferencia con la concepción, digamos, moderna de belleza. Hoy en día lo que se discute, digamos, en eso que se llama arte moderno, que uno no sabe qué es, digamos, hacer algo, una obra de arte que impresione el sentido solamente. Y ya ni siquiera, ya eso habrá quedado también superado totalmente. Hoy en día el problema del arte es que no se sabe qué quiere generar, digamos, ¿no? Pero se entiende como que arte es aquello que está puesto para impresionar el sentido. Sí, obviamente, que el sentido es como propiamente aquello por lo cual el alma descubre la belleza. Primeramente, porque resplandece algo frente a ella, ¿no? Pero no se termina en la experiencia sensible, sino que el arte es de naturaleza racional o espiritual, justamente por todo lo que yo vengo diciendo antes, ¿no? A lo que impresiona es al sentido del entendimiento, es decir, que impresiona a la facultad del ver inteligible. Es el gozo sensible pero intelectual, ¿no? Es un gozo sensible pero intelectual, es decir, es el gozo interior de las cosas. Eso es. No es el gozo del color simplemente, sino es el gozo interior de las cosas, ¿no? Bueno, Santo Tomás menciona 3 elementos que debe tener una cosa bella, un objeto bello. Integridad, porque la inteligencia ama el ser. Proporción, porque la inteligencia ama el orden y la unidad. Y finalmente, brillo o claridad. Integridad, proporción y brillo. Los 3 elementos constitutivos de las cosas bellas, del objeto bello, de una obra de arte. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy frente a una obra de arte? Cuando la cosa tiene esos 3 elementos. Vamos de vuelta. Integridad, proporción y brillo. Porque la inteligencia ama la luz, por eso brillo, ¿no? La inteligencia ama la luz y la inteligibilidad. Es decir, el arte, la belleza, es algo inteligible, es decir, algo que impacta a la inteligencia. Es decir, cierto resplandor. Por eso Platón decía, como yo decía al principio, que definía la belleza como el esplendor de la verdad, ¿no? Es decir, que la belleza tiene que tener un cierto resplandor, que es en efecto, según todos los antiguos, el carácter esencial de la belleza. Pero este resplandor es un resplandor entonces de inteligibilidad, ¿no? No es un resplandor sensible, insistimos en esto, ¿no? Decía San Agustín que la belleza es splendor ordinis, o sea, el esplendor del orden. Sí, claro, pero es como en un sentido posterior, ¿no? Porque lo que da orden a una cosa es esto anterior, la proporción, la claridad y la integridad, ¿no? Es decir que el entendimiento queda como arrebatado por la belleza, pero en un acto intelectual, obviamente, no en un acto meramente sensible o meramente exterior, ¿no? Por eso es el problema de la discusión actual acerca de la belleza, no tiene fondo, porque en definitiva reina una equivocidad absoluta. Si yo pongo el objeto de la belleza en el orden o en el plano de lo sensible y nada más, evidentemente jamás voy a poder definir qué es la belleza. Entonces vienen discusiones de tipo hermenéuticas para definir qué es lo que el autor quiso decir con aquel objeto. Entonces vos ves una cosa que es horrorosa, pero dices, no, hay que ver qué quiso decir. Entonces todos se ponen serios y nos reunimos para definir a ver qué el tipo
con una banana colgando en el aire. ¿Qué quiso decir con una banana que estaba colgando en el aire, ¿no? O sea, vamos a ponernos serios y a pensar, ¿no es cierto?, a hacer una exégesis hermenéutica de lo que el artista está queriendo plasmar. Una cosa, digamos, que la verdad que a mí no me inviten porque yo no quiero discutir sobre eso. Entonces, integridad, proporción y claridad es justamente lo que define a la cosa bella. Esta idea de la claridad está vinculada entonces a la doctrina tomista de la forma. ¿Por qué? Porque lo que brilla en la cosa bella, lo que brilla es la forma. Al modo como lo describía anteriormente Marechal, es decir, una especie de sobreabundancia de plenitud que está dada en las cosas por exceso, una especie de exceso de la forma. Es una especie de plenitud que excede a la limitación de la materia. Entonces, para poner, digamos, algunas líneas conclusivas a esto, ¿no? Primera cuestión es que, evidentemente, todas las cosas creadas, salidas de la mano de Dios, gozan de una belleza que está latente por el solo acto creador. Está impresa en cada cosa por el solo acto creador. Entonces, así como todas las cosas son buenas y todas las cosas son verdaderas, todas las cosas son bellas también. En la medida del ser y en la medida de su brillo. Entonces, evidentemente, las cosas impresionan al espíritu y busca el espíritu entonces gozarse de esa plenitud que está contenida. Lo que sucede es que hay que tener ojos para ver la belleza. Ese es otro asunto, ¿no? Nosotros generalmente, en este mundo se ha perdido la agudeza del ojo para ver la belleza. Es decir, que vivimos en un mundo, digamos, opaco, ¿no es cierto? Que no tiene brillo en absoluto. ¿Ustedes ¿Es lo que provoca el asombro, que provoca el filosofar? Absolutamente, absolutamente. Cuando Platón habla de esta especie de sagrado entusiasmo por el cual el alma queda como suspendida, se está refiriendo a la admiración, puntualmente. Por eso nosotros actualmente es muy difícil admirarse de las cosas. ¿Por qué? Porque en las cosas que se hacen no hay belleza directamente, ¿no? Ustedes sacan un recorrido por el centro, miren algunas construcciones, no sé, el Palacio acá de Justicia que están haciendo. No sé, por ahí te hacen un cubo mágico, ¿no es cierto? Una cosa cuadrada que desentona absolutamente con el orden, la proporción que hay en el entorno, y uno tiene que decir que es bello. No necesariamente. Es decir, que hay cosas feas. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué hay cosas feas si el ente en definitiva es bello? Este es otro problema similar al que nosotros habíamos tratado antes respecto del bien. ¿Cómo es que existe también el mal? ¿Cómo es que existe la fealdad? Y la fealdad existe justamente por un acto defectuoso del hombre, por un acto pecaminoso del ser humano. Es decir, cuando el hombre introduce en las cosas la desproporción. Cuando el hombre es capaz de introducir desproporción en las cosas, allí se genera la fealdad. Pero de suyo, las cosas no son feas, ¿no? Son salidas de las manos de Dios y están sostenidas por el actus essendi, ¿no es cierto? Aquello que nosotros veíamos, el acto de ser, que es Dios el que lo está manteniendo, ¿no? Entonces, evidentemente, en un mundo en pecado, en un mundo desordenado, en un mundo corrompido de mil maneras, lo que va a reinar evidentemente es la fealdad. Y la fealdad es ocultamiento en realidad. Así como decíamos nosotros la otra vez que el mal es privación de un bien debido, aquí nosotros podríamos decir que la fealdad es ocultamiento de un resplandor debido que hay en las cosas. Sin duda que esto puede abrir, digamos, un paréntesis enorme sobre un montón de otros temas, pero piensen ustedes, por ejemplo, en este mundo, digamos, tan rodeado de cosas artificiales, ¿no? La dependencia de lo artificial. Evidentemente que lo artificial tiene un sentido ajustado a la utilidad, es decir, es un bien útil.
una cosa artificial es un bien útil, como por ejemplo una herramienta, un tenedor, un cuchillo o un teléfono. Es una cosa en la medida de su utilidad buena. Ahora, si yo a eso le introduzco una desproporción, arruino el asunto, porque entra el desorden y la fealdad. Nosotros estamos acostumbrados, en nuestro ritmo de vida tan moderno, a manejarnos en un orden de desproporciones. Es decir, hemos perdido el sentido del orden que define a la cosa bella. Entonces, la belleza es también la recuperación del orden. Aquí viene la idea agustiniana de splendori ordinis. Splendor ordinis. Es decir, del esplendor del orden. Cuando el alma reconcilia consigo todas las cosas, las ordena. Por eso este tema está muy vinculado a lo que dábamos el domingo, en esto de que nosotros hemos caído en una especie de prosaísmo en nuestra vida, es decir, una monotonía tan grosera, ¿no es cierto?, tan habitual y tan oscura, que hemos perdido el sentido de esa armonía que tienen las cosas. Entonces, hoy en día, si uno quiere restaurar, por así decir, el sentido de lo bello de las cosas, tiene que ir a las cosas mismas y ver su propia armonía, ¿no? Es decir, hoy en día el alma lo que está pidiendo es una vuelta a las cosas mismas, no a la artificialidad. ¿Se entiende esto que digo? Por eso entonces nosotros decimos que con los escolásticos, ¿no?, que la belleza es el esplendor de la forma, ¿no? Es decir, el esplendor de la forma sobre las partes proporcionadas de la materia. Esta cosa de que cuando un objeto, una creación artística, de la cual el artista se vale de una materia determinada, le da orden, proporción y brillo, evidentemente allí surge el gozo estético, ¿no? Cuando hay esa especie de disposición de las partes materiales en una luminosidad final, ¿no? ¿Qué es lo que quiere provocar el artista con una obra de arte? El gozo estético, evidentemente, es decir, que aquel que contemple la obra de arte quede dentro de sí atrapado por la fuerza de la belleza. Ese tiene que ser la causa final del arte, ¿no? También ocasionalmente el artista puede decir, bueno, además si hago una buena obra y tengo éxito, además gano plata. Está bien, pero eso es un fin subordinado, ¿eh? Es decir, es un fin subjetivo, como decían los medievales, ¿no? Un fin objetivo y fin subjetivo. El fin objetivo es la belleza, provocar el gozo contemplativo de aquel que mira el objeto bello. Y fin subjetivo será, bueno, ganar plata. Ahora, hay muchos artistas que se dedican a eso, ¿no?, como negocio, ¿no? También le han dicho que tienen algún talento, entonces lo quieren explotar y se quieren dedicar profesionalmente a eso y ver si tienen éxito y logran alguna galería o algún salón y qué sé yo, y ganan plata. Está bien, pero no puede ser eso el primer fin, ¿no es cierto?, de su producción estética. Guarda, ¿no es cierto?, porque por ahí va la vía de la disolución de la estética, ¿no? Bueno, entonces esto, ¿no?, como para ir cerrando, es propio de la belleza colmar el apetito, ¿no?, como dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, en la belleza está la quietud del apetito. El alma se goza y se aquieta frente a la belleza y por eso se entiende que el pulcrum es un derivado del bien, porque el bien es lo que las cosas apetecen y bello es la quietud de ese apetito. Por lo tanto, en la belleza, digamos, se realiza plenamente la actividad especulativa o contemplativa del alma, ¿no? Es decir, el alma busca retornar a aquella fuente original de donde ha salido, que no es más que el reino de lo bello en sí. Hay entonces una belleza convocante en todas las cosas, ¿no? Y hay en el alma, evidentemente, la fuerza de ese llamado de la belleza. Inevitable recordar en esto a San Agustín,
por aquella nostalgia que tiene él cuando dice: tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Deforme me lanzaba, fíjense, ¿no? Perdón que interrumpa la lectura. Y deforme como era, me lanzaba sobre ellas, sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuvieran en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed de ti. Me tocaste y me abrazaste en tu paz. Muy bien, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que en ti no descanse, ¿no? El gran San Agustín, tan sediento de la belleza, que hoy en día nos convida también a provocar en el alma ese anhelo infinito por la belleza de las cosas que no pasan, ¿no? Nada más. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Quería saber si, bueno, mencionaste a Nietzsche, o si él dijo algo sobre, a Nietzsche, si él dijo algo sobre la belleza, porque bueno, que es todo lo contrario al cristianismo, y por lo que Sí. dijiste. Sí, Nietzsche además era un gran poeta, un gran escritor, un artista de la palabra, digamos, ¿no? Al margen de sus groseros errores, digamos, ¿no? Hubiese sido un gran poeta. Nietzsche lo que dice es que critica, digamos, esta concepción de la belleza porque dice que es alienante. Es decir, para Nietzsche, la belleza cristianamente entendida, en realidad lo que dice él es que pone por encima a este Dios superior y separado y oculta lo humano. En esa línea va la crítica, hasta donde yo sé, ¿no es cierto?, de Nietzsche. Justamente lo que él aboga, digamos, por una estética o por un arte que sea capaz de mostrar toda la fuerza que tiene el hombre en sí mismo. Ciertamente que fue Nietzsche, digamos, uno de los iniciadores de toda la corriente artística posterior, ¿no es cierto? Sobre todo, bueno, el nihilismo mismo, ¿no es cierto?, plasmado en la literatura esta de Pesadilla, ¿no es cierto?, esta idea de la literatura existencial, del acabamiento del hombre, ¿no es cierto?, el hombre que combate contra dioses para afirmar su propia fuerza, digamos. No sé, me parece que Nietzsche en eso ha sido muy influyente, ciertamente. Todo el ateísmo, obviamente. Todo el ateísmo, digamos, las corrientes estéticas, digamos, basadas en el ateísmo se han transformado ciertamente en nihilistas, digamos, ¿no? Es decir, que lo que se busca manifestar no es más que la fuerza del hombre, ¿no? Muy, muy curioso por las consecuencias actuales, ¿no? Sí. Yo me quedé pensando en lo que dijiste respecto de que cuando el hombre produce algo que no es bello, es un poco en esta etapa de modernidad, hay algo de pecaminoso, me preocupa, porque a veces uno no logra la belleza de No, bueno, sí, obvio. Yo me refiero a que cómo existe lo feo en sí, ¿no? No me refiero a una obra de arte, qué sé yo, que uno diga, bueno, yo quise que me salga mejor y no me salió. No me refiero a eso, sino que evidentemente en las fabricaciones artísticas actuales, donde lo que predomina es en general el mal gusto, ¿no es cierto?, lo chabacano, lo grosero, evidentemente ahí hay un desorden en el alma del artista que está provocado evidentemente por el pecado. Ahora bien, hay otras cuestiones que tienen más que ver con la estética y no solo con la metafísica del trascendental que nosotros podríamos considerar en cuanto a la virtud estética.
porque ese es otro tema, ¿no? Existe la virtud estética, es decir, aquel hábito perfectivo que tiene una persona para producir un objeto bello, pero eso ya está en otro plano más, justamente, por eso nos vamos un poquito del ámbito específico de la metafísica, por así decir, y entramos en un ámbito que roza lo moral o la cuestión de las habilidades humanas, para decirlo de alguna manera. Entonces allí uno podría decir, bueno, alguien quiere producir un objeto bello y ciertamente necesita desarrollarse a modo de hábito para que exista la virtud estética o artística, ¿no? Hay toda una doctrina por parte de la definición del concepto de praxis o la producción estética o la acción humana, es decir, aquello que corresponde al acto humano o aquello que el hombre hace con fines determinados, como por ejemplo la producción de una obra de arte o de no sé, si yo quiero hacer un auto, ¿no es cierto? No necesariamente puedo pretender buscar la belleza, pero quiero hacer un auto por algún interés particular. Bueno, ahí interviene el hábito artístico, la virtud artística. Es un tema muy interesante, ¿no? que da lugar a otras consideraciones. No sé. Sí, eso que decía ella, pero también nos pasa por una cuestión de que el hombre es razonable, lo que llama en verdad, digamos, acepta el error y lo comparte igual y lo sigue haciendo, como el Palacio de Justicia. Si yo quiero hacer un cuadrado atrás, pero el frente es algo que tiene una belleza artística, por así decirlo, propia, pero yo lo que quiero hacer cuadrado, sé que está mal porque sé que no encaja ni a palo, pero lo hago igual. No sé que vaya a hacer porque lo veo en cuarto o lo que sea, no importa, pero yo lo hago igual. Y yo acepto que eso sé que no encaja y que no es así, pero eso no es más como después hay que decir, la verdad no pecaminoso, pero sí a esto de atentar contra la misma verdad y contra con naturaleza ya es bello porque es, ¿no? Sí, porque también intervienen otro tipo de criterios más pragmáticos, como el económico. Será más barato hacer un cuadrado liso, digamos, que una fachada con puertas. Sí, pues. Y llevará menos tiempo, supuestamente. Sí, es que ahí ya se introduce algo que desvirtúa el propósito mismo de la producción del arte bello, ¿no? Sí, pero más allá de lo económico, digo yo, ¿no? Que sustento uno después también le da la vida, ¿no? Porque el aborto. El problema, ¿sabes? Es un error el aborto, pero bueno, yo lo hago cuadrado y que los cuadrados entienden, los que son circulares que hagan flores son, no sé, opresores. Claro, en realidad el crimen que se comete en el plano estético es que se suele decir que sobre gustos no hay nada escrito, y eso es una mentira. Además de ser mentira, digamos, tiene una trampa muy peligrosa, ¿no? Si yo puedo producir algo que me guste a mí y quiero ver qué le produce al resto, no me importa. Una cosa. Sí. Una consulta, o sea, el tema de la verdad, o sea, puede haber un cierto subjetivismo, no en el sentido de ser de la verdad así como relativa, sino que por ahí hay una cierta atracción natural, por ejemplo, quizás de depender de una forma según un contemplativo más que a otro, o no, sino tendría que ser a todos más o menos por igual, si bien uno reconoce la belleza de una forma, que puede haber, por ejemplo, de dos personas que están despojadas de todo, que buscan realmente el bien, la verdad, la belleza, Sí. y que alguno tenga una atracción mayor por una forma que otro no. Eso... No te sabría decir, digamos, bien, porque esto también está muy próximo a cuestiones que tienen que ver con la vida mística, ¿no? Sin dudas que la experiencia de la belleza es algo que supera al hombre, ¿no es cierto? Es decir, el hombre se ve como arrebatado por la experiencia de lo bello. Entonces, ahí hay una cuestión también de cómo Dios atrae el alma por la belleza, ¿no es cierto? Y hasta dónde Dios permite que esa belleza se vea, que el alma la vea o la contemple. Sin duda que hay esta cuestión que dice San Agustín, ¿no es cierto? Este apetito, o este deseo
por la belleza, ¿no? En el alma está. Yo supongo que hay un montón de tropiezos que coloca uno para no acercarse a la belleza más o para no verla más, ¿no es cierto? Y también hay un acto de gratuidad divina respecto de hasta dónde Dios quiere conducir. Yo en mucho de esto no puedo hablar, pero entiendo que hay una elevación del alma por vía mística hacia la belleza, ¿no? Y sin duda que se confunde el plano del amor con el plano de la belleza, ¿no? Es decir, porque la belleza sin duda que es algo que atrapa al alma, pero el alma se ve llamada o convocada por fuerza del amor, digamos. Es decir, que hay como un doble momento, ¿no es cierto?, en el que el alma se ve llamada y en el que el alma se ve arrebatada también. Hay que ver, digamos, ¿no? Hay una cuestión muy, muy mística que tiene que ver con la purificación también de los sentidos. ¿Hay grados de cercanía o lejanía a la belleza? Me refiero, porque estuvimos hablando y uno enseguida lo relaciona con objetos materiales en un edificio, respecto a la música. Sí, sí, obvio. Sí, acá nosotros podemos aplicar, digamos, un montón de paralelismo con todas aquellas producciones artísticas que hoy en día vemos o consumimos, por así decirlo. Y evidentemente hay instancias en las que en una obra musical se ve mejor realizado esta trilogía de integridad, orden y claridad. Hay en estilos musicales donde el orden y la claridad tienen mayor relevancia que en otros estilos musicales que uno realmente escucha. Incluso puede percibir sensiblemente un agrado, es decir, por ejemplo, vamos a suponer, no sé, un ritmo determinado, puede ser que, ay, qué lindo lo que siento, sí, pero eso no significa que sea una experiencia estética. O sea, que a vos te guste un determinado ritmo porque te hace sacudir el cuerpo, eso no significa que sea una experiencia estética, ¿no? Hay que agregarle estos tres maravillosos elementos que son los que definen lo que es el arte, una obra de arte bello. Los grados de belleza serían análogos a los grados de ser. Por ahí la comparación entre la música, por ejemplo, que forma pura casi, digamos, con la arquitectura que tiene mucho de materia. Tal cual. Bueno, es algo bastante claro, en el sentido de que la música, por ser forma pura, puede brillar más la forma y producir belleza. Y segundo, por el lado de lo místico, yo cuando hablaba sobre lo de Marichal, sobre todo, pensaba un ejemplo de alguien que haya vivido, digamos, de ascenso a la verdad, puede ser San Francisco, que hoy nos lo presenta como un naturalista, un ecologista, nada que ver, digamos, lo que era, justamente contemplaba era la belleza de la naturaleza, de la modificación. Y eso lo transportaba casi automáticamente a la belleza del creador. Su famoso canto, digamos, es un ascenso del alma. No hay que dejar de lado en estas cosas la fuerza que tiene la oración, es decir, en esta vía contemplativa que el alma busca, evidentemente lo estético tiene una función, pero todo tiene que ver con la oración. Entonces, eso también. Nosotros somos una sociedad que no reza, digo así, no sé, todo, universalmente hablando, y hay que ver entonces cómo la belleza pierde brillo y se va opacando, porque evidentemente que la belleza y la experiencia de lo bello tiene algo que ver con lo subjetivo, porque evidentemente tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con el modo en que los sentidos impresionan al intelecto y todo lo demás. Entonces, evidentemente que en un mundo opaco lo que sucede es como que hay una primacía de la materia sobre la forma. Eso es lo que sucede. Es decir, cuando hay mucha materia y poca forma, ahí hay fealdad. Una cosa rara, ¿no? Podríamos decir que las sociedades y las culturas han producido belleza conforme han sido más religiosas, y conforme la verdad de su religión han producido más belleza, uno ya más verdadero. Seguro, seguro que sí. Se podría decir.
seguramente un estudio comparativo de las religiones, su doctrina y la belleza que han producido en la cultura. Sería muy interesante. Digamos, nuestra cultura tiene, digamos, tesoros incalculables de arte, de belleza artística. De las grandes obras de arte. Sí. En la escultura, en la arquitectura y en el arte, en la pintura. Hablando un poco de lo que decías al principio respecto de la inmanencia y la trascendencia, cuando el hombre hace una obra de arte pretende que trascienda también, no es para que destruirla. Sí, absolutamente, muy bien. Muy bien. Bueno, esos elementos son los que hacen a la virtud del artista. Digamos. Ya hay una disposición del artista que interviene en el orden de los fines, los propósitos que quiere lograr con la obra de arte. Es un tema maravilloso que da para muchísimo, ¿no es cierto? Y evidentemente va abriendo aristas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preocupados realmente por las cosas que nos rodean, digamos, ¿no? Por la oscuridad que nos rodea, ¿no? Entonces, hay que hablar de la belleza y hay que buscarla, digamos, ¿no? Y hay que hacerla brillar, a las cosas hay que hacerlas brillar, ¿no? Y esto es un trabajo espiritual, sin duda, ¿no? Intervienen muchas virtudes operativas, como aquel que quiere tocar un chamamé, una chacarera con la guitarra y capaz que le sale más o menos, o sea, no tiene virtud operativa para tocar una preciosa chacarera, pero sí, sin duda, que hay en la intención una expresión que tiene que ver con colocar el alma en sintonía con la belleza, más allá de las habilidades, y hablo por mí que muchas veces que no me sale la chacarera, pero muy bien. Nada más. Gracias. Perdón, sí. Lo hago yo. Antes que se vayan, el aviso, las próximas 3 clases las va a tomar el arquitecto López Rosas, y con esas 3 clases daríamos por concluido el curso en lo que a este año se refiere, o sea que estaríamos terminando el miércoles 15 de noviembre, justo la festividad de San Alberto Magno. Entonces los próximos 3 miércoles vamos a tratar el tema de la crítica metafísica o teoría del conocimiento. Tenemos el privilegio de contar con Pael, que es como su tema, o sea que lo vamos a disfrutar enormemente estos próximos 3 miércoles. Y sí, como digamos broche final o digamos una especie de postdata al curso, cerraríamos con otra charla el 22, miércoles 22, que intentaremos repetir la charla que dimos el domingo aquí en el convento y hacerla, digamos, más extensiva. Así que eso a modo de aviso, ¿no? Así que a no perdérselo. ¿Cuál es el tema de la última charla? El tema de la última charla entonces sería John Senior y Natalia San Martín en vista de la restauración de la cultura católica, ¿no? Son 2 autores que hemos ido estudiando aquí en el grupo nuestro y con ese tema cerraríamos entonces el ciclo anual por lo menos con John Senior y la restauración de la cultura católica. Para reencontrarnos el 7 de marzo del año que viene. Así que ya está todo bien. Con teología. No, para terminar lo que falta del programa de filosofía y después arrancar la teología. Sin apuro. Muy bien. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén.